Entonces, estamos en la penúltima clase antes de Yom Kippur, Be'etzem. Así que hoy tenemos que ver dos clases. Una clase va a ser sobre como la preparación para la segunda, las dos tienen que ver con tefilá, pero una tiene que ver con la preparación que nosotros tenemos que hacer con respecto a Rosh Hashanah todavía, que también sirve para Yom Kippur, en otro aspecto que no hemos visto todavía. La segunda clase va a ser Be'etzem, esencialmente va a ser la aplicación de eso en la tefilá. Entonces vamos a ver hoy la estructura de la tefilá como parte de la segunda clase, la estructura de la tefilá de Rosh Hashanah. Después vamos a ver la Yom Kippur, la vemos la próxima semana antes de Yom Kippur. ¿De acuerdo? Vete a bueno. No, gracias. Hay tortita de cinnamon. Espérate, gracias. ¿Está bien? Sí. Tengo que cuidarme un poco. Estoy con problemas de la espalda, qué sé yo. Problemas de la life. Ok. El Ramjal en Derech Hashem, en el segundo capítulo, explica, al final del segundo capítulo, explica un concepto interesante, que es que Kadosh Baruj Hu creó el mundo para que se pueda acercar a él, para que el mundo se perfeccione. Y la nada de perfeccionarse se explica también en ese capítulo, pero fundamentalmente para que lo que sea que signifique en términos prácticos, el mundo, todo el mundo se acerque a Hashem. Esa es la idea. O sea, el mundo completo incorpora al ser humano y a lo que lo circunda, el escenario en el fondo en el que funciona el ser humano. Y por lo tanto, el universo está dividido en dos facetas, una activa y una pasiva. La faceta pasiva es todo el universo, excepto el ser humano. Y la activa es el ser humano. ¿De acuerdo? De forma tal que Kadosh Baruj Hu presenta situaciones permanentemente a cada persona, y en función de cómo Kadosh Baruj Hu presenta la situación, las personas tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos determinan ¿Puede cerrar por favor la ventana ya? Las decisiones que nosotros tomamos en el fondo afectan la relación que tenemos con Hashem, afectan al universo, pero en el fondo se consideran desde el punto de vista de la humanidad como un todo, cada pueblo por separado, cada grupo dentro del pueblo y eventualmente hasta la persona, como se va haciendo un agregado, si quieren, estadístico, desde lo más grande a lo más pequeño. ¿Okay? El Rambam trae este mismo concepto, lo trae en el Jot Teshuvah, y dice que toda persona tiene que considerar, en el fondo, que se tiene que autopensar como Beinoní, es decir, no tzadik y no rasha. De forma tal que cualquier cosa buena que haga inclina su balanza hacia positivo. Y cualquier cosa que haga negativa inclina su balanza hacia negativo. ¿Ok? Y por lo tanto, en función de eso, tiene que actuar para hacer teshuvah, y particularmente en este periodo. ¿De acuerdo? Y dice Rambam, y lo mismo funciona para un grupo y para una shchuná, un vecindario, y para una ciudad, y para un pueblo, y para un país, y para un continente, y para la humanidad como un todo. Exactamente el mismo concepto. Que es que en el fondo, el mundo se presenta de forma tal que tenemos que tomar decisiones,
que son todas decisiones de Bejirá, que son todas decisiones de libre albedrío, y esas decisiones de libre albedrío afectan a cómo funciona el mundo. ¿De acuerdo? Este es un primer punto importante. ¿A qué corresponden estas decisiones de libre albedrío en el fondo? Hay posturas en el mundo del Musar hoy que dicen que en el fondo uno casi que nunca toma decisiones de libre albedrío. Hay otras posturas que dicen que uno en el fondo, y yo creo que eso es como mucho más cercano a la forma en que tendríamos que enfrentarlo, que en el fondo todo lo que hacemos es una decisión de libre albedrío. El Rabbi Israel Salanter dice que en el fondo existe lo que él llama una frontera de lucha, o una frontera, la frontera de batalla. Hay una parte que tenemos conquistada, una parte que no tenemos conquistada y una parte en la que estamos luchando para conquistar. Esa es la frontera de batalla. Pero si ustedes se fijan, incluso en sus palabras se puede entender justamente el mismo concepto, que es que en el fondo todo, hay cosas que hemos superado y por lo tanto no son una lucha, pero eso no implica que no son una decisión. Y hay cosas que no hemos superado y todavía no estamos al nivel de poder superar. Y eso tampoco es parte de nuestra lucha. La lucha que tenemos es fundamentalmente en esa frontera en la que a veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos mal. Y tenemos que trabajar en esa frontera. ¿Ok? Pero hago una pregunta, ¿por qué en esas cosas que tal vez nosotros, en el segundo ejemplo que usted dio, tipo en el tema de cuando uno tiene una lucha y como que todavía no superó eso, ¿por qué ahí no se queda considerado una lucha? Hay cosas que están muy lejos de lo que podemos hacer. Okay. Eso, por lo tanto, no es parte de la lucha, porque no podemos hacerlo. Está muy lejos de nuestra capacidad. Como Jajamim dice, como por ejemplo, cuando Moshe Rabbeinu cometió un error, ¿sí? El error de Moshe Rabbeinu, ojalá que nosotros tuviésemos ese error, como eso sería para nosotros una mitzvah. ¿Por qué? Porque él estaba en un nivel completamente distinto al nuestro. No estamos en el nivel en el que eso puede ser una pregunta para nosotros. Esa es como la idea de lo que estoy tratando de plantear. Entonces, esto es como la base de esto. Al final del día, esta gente que se enfoca únicamente en la lucha dice, bueno, ahí es donde está la Bejirá, ahí es donde estamos tomando decisiones de libre albedrío. Pero en el fondo se olvidan que uno puede siempre retroceder y uno siempre puede avanzar. Y por lo tanto, decir que es lo único que es una decisión no es tan claro. Les voy a dar un ejemplo práctico del día a día. Cuando ustedes se levantan en la mañana, voy a suponer que se levantan en la mañana, cuando se levantan en la mañana, espero que todas que ninguna tenga la duda de si vestirse o no. Si alguien tiene la duda, por favor no me lo cuente. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Ustedes están acostumbradas y por lo tanto no es una lucha vestirse. Quizás es una lucha cómo vestirse o cuánto vestirse. Pero vestirse, ninguna va a salir desnuda a la calle, espero. ¿De acuerdo? Vamos a suponer. Espero que sea un buen supuesto. ¿Qué cosa? O sea, no me voy a meter ahí, Bijlal. Hoy probablemente todos ustedes cumplen con Kashrut, en algún nivel por lo menos. Y no es en principio una duda demasiado fundamental para ustedes si ir a buscar un cerdo por ahí para comérselo o no. ¿Por qué? Porque no se les ocurre. ¿Por qué no se les ocurre? Porque están acostumbradas. Me acuerdo cuando yo empecé mi proceso de Teshuvá, hace 1000 años atrás, no 1000, pero muy cerca. Para mí ir a comprar era como un desafío, ir a comprar al supermercado, porque uno tenía que acordarse de todo y andaba para todos lados con la lista, ¿cierto? Que en ese tiempo era chiquitita, hoy es gigante, pero en Chile, pero en ese tiempo era menos de una carilla, menos de una página. Entonces ir a comprar era un tema.
Y, y uno tenía que acordar, y qué sé yo, y después era la discusión, pero en realidad este chocolate, ¿por qué iba a tener algo malo que al final, quién, lo que fuera? Eventualmente me acostumbré, y no era pregunta, y yo sabía dónde estaban las cosas, así que no me demoraba nadie a comprar, porque sabía dónde uno va a comprar las cosas que sí se pueden comer, y ya está, como que uno va, compra y se va. No tenía la duda de si un chocolate más, un chocolate menos, o una cosa que se podía o no se podía. Hoy, tanto menos. De hecho, hasta me da asco pensar en comer cosas que cuando empecé era como, pero ¿por qué lo voy a dejar? ¿Ok? Mi punto es, uno se va acostumbrando, va superando etapas. ¿De acuerdo? Kadosh Baruj Hu presenta una realidad para que nosotros vayamos tomando decisiones permanentemente. Y por lo tanto, en función de lo que les acabo de decir, en el fondo, todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que hacemos, son parte de nuestra pejirá. Puede ser que sean una pejirá muy simple de tomar, porque estamos acostumbrados a ella, o una muy difícil de tomar y por lo tanto no hemos llegado a poder tomar una decisión así, o algo que estamos en la capacidad de alterar en cómo funcionamos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tomamos una decisión, si la decisión es buena y nos vamos acostumbrando a algo bueno, Kadosh Baruj Hu cambia la realidad para que ahora tengamos un nuevo desafío, distinto. Porque vinimos acá a tomar decisiones. Esa es nuestra función en la realidad. Y cuando nosotros tomamos mejores decisiones, las situaciones que se van presentando son cada vez más sutiles. Porque cada vez tenemos más claridad. El concepto de claridad también se llama luz. Y eso es el concepto de Orpanav, la luz del rostro de Hashem. En el fondo, cada vez tenemos más claridad de cómo es el mundo. A medida que vamos cometiendo más transgresiones o cada vez vamos bajando de nivel, Hasu Shalom, a medida que vamos haciendo eso, Hasu Shalom, entonces cada vez es menos claro lo que tenemos que hacer. Eso es estar panim, eso es oscuridad, eso es lo que sucede hoy. Enorme, enorme en el mundo. Y por eso nuestro rol como Am Israel es traer luz. Ese es el concepto del rol que tiene Am Israel en el mundo. Aclarar de qué se trata. Que en realidad, como dice la parashá la semana pasada, no es difícil en el fondo. Si uno se pone a pensar 2 segundos, las cosas quedan muy claras. Pero la gente no piensa o no quiere pensar o inventa toda clase de pensamientos extraños para traer oscuridad. El lashon que trae en Hazal es que el pensamiento puede ser muy bueno, puede ser increíblemente poderoso como herramienta, pero por otro lado, el pensamiento también es tremendamente traicionero, porque nos permite encontrar correctas cosas que si uno tiene las cosas claras, o en realidad, cuando uno en realidad quiere entender cómo funciona el mundo, inmediatamente se da cuenta que no tienen sentido. ¿Okay? Y me imagino que no es necesario traer muchos ejemplos porque es demasiado evidente. ¿Okay? Su cooperación, por favor, cuando... Entonces el problema fundamental es que tenemos dos... No, el punto fundamental de esto, gracias, es que tenemos dos facetas que tenemos que manejar. Hasta ahora hemos venido conversando de la faceta interna, es decir, que es cómo yo me tengo que desarrollar, ¿correcto? Cómo yo me acerco a mi potencial. ¿Qué es lo que tengo que encontrar para que mi próximo año sea un año mejor que el año que fue? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Cuáles son mis planes? Todo eso lo hemos venido conversando estas últimas 3 clases. Ahora la pregunta es al revés. No internamente, sino hacia el exterior. ¿Cómo nosotros alteramos la realidad para que la realidad esté mejor?
para que la realidad tenga más luz. ¿De acuerdo? Y eso, de nuevo, cuando nosotros tomamos buenas decisiones, Kadosh Baruj Hu nos va a presentar una realidad más pura, que nos va a presentar con más facilidad problemas, porque como ustedes no pasan por las vitrinas diciendo, uy, voy a controlarme y no voy a robar todo lo que traen adentro. Entonces, eso es como natural para ustedes, ¿correcto? Espero. Entonces, la pregunta ya no es a nivel de romper una vitrina y sacar todo lo que tiene adentro, pero la pregunta puede ser, ¿me voy a aprovechar de esta cosa que no debiese aprovecharme? Pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ese tipo de preguntas que a veces le surge a la gente, en el fondo son preguntas que vienen desde este conflicto de si robar o no. Y ese conflicto de si robar o no es mucho más sutil, porque no es romper una vitrina y salir corriendo con la mercadería. Nadie se da cuenta. La gente lo acepta porque todo el mundo lo hace. Voy a dar un ejemplo muy interesante al respecto. Yo trabajaba en LAN, que hoy es LATAM. Yo trabajaba en LAN. Y era muy interesante cómo la gente justificaba robarse las frazadas y las almohadas. ¿Cómo lo justificaban? Está incluido en el pago. Nos cobran plata por esto, así que en realidad es mío. Estúpida, el comentario es muy estúpido, porque en el fondo la compañía tenía que cobrar porque le robaban cosas. Entonces, para poder reponer lo que le robaban, es que cobraban. Si hubiesen dejado de robar, el precio hubiese bajado. Porque la compañía estaba buscando cómo bajar el precio. Pero tenía que abastecerse de las cosas que la gente roba. Entonces, esa discusión de bueno, pero al final, ¿sí? Todo el mundo sabe que esto lo están cobrando. En el fondo es una forma de robar, y lo que trae la Gemara en Baba Metzia lo llama un moré éter. Como que la persona se enseña a sí mismo cómo está bien lo que está haciendo, cuando en realidad sabe que está mal. ¿De acuerdo? Volviendo a nuestro punto. Entonces, todo esto son formas de mostrarles a ustedes que el mismo desafío se vuelve un poquitito más sutil. Ese quizás no es tan sutil, pero después cuánto estoy utilizando el teléfono cuando no tendría que estar utilizándolo. O cuánto estoy conversando por WhatsApp mientras tanto estoy en mi trabajo. O cuánto en realidad no estoy poniendo mi capacidad a trabajar cuando en realidad me están pagando por mi capacidad para trabajar. Etcétera, etcétera, etcétera. Pequeños detalles que la gente no toma en cuenta. ¿Sí? Hay lugares donde se trabaja un montón en horario, pero son tremendamente ineficientes, porque están usando todo el tiempo en un cafecito, en conversar con el compañero, en el WhatsApp, en el teléfono, y en términos prácticos la cantidad de trabajo es muy poca. ¿Okay? Entonces, este tipo de sutilezas, si quieren, es la que marca el crecimiento. A medida que voy creciendo, esta nueva situación, como una persona que sale a romper una vitrina para sacar la mercadería, no es una conversación con esa persona, en realidad tendría que poner más esfuerzo en mi trabajo. Como no funciona así. Pero una vez que está controlado en este nivel, ahora sí existe la pregunta. ¿Me explico? A medida que va subiendo el nivel la persona, si no es solo esa persona, sino que a nivel social está subiendo el nivel, entonces, primero, se ve mucho más orden. Ustedes pueden ver que en países donde la gente roba más, asalta más, cumple menos las leyes, la situación del país, independiente cuál sea el país, se deteriora. Eso es parte de la realidad de cómo funcionan las cosas. Porque Kadosh Baruj Hu, eso es lo que hace, que la situación de la sociedad, cuando la sociedad no tiene claridad y empieza a hacer cosas que no tienen sentido,
entonces la sociedad decae. Y ahora el enfrentamiento con la decisión que tienen que tomar es cada vez más bajo. Lo mismo al revés. Una sociedad que decide crecer naturalmente mejora la condición en la que se encuentra. No son muchas las que hacen eso, lamentablemente. Pero en principio podría pasar. Hay un país en Latinoamérica que hizo una cosa, en Centroamérica particularmente, El Salvador, que hizo una cosa muy extraña de hacer, que es que en el fondo el presidente lo que hizo fue marcar en blanco y negro lo que está bien y lo que está mal. La claridad, fíjense lo que generó en muy poco tiempo. No me voy a poner a juzgar si está bien, está mal, cuánto sí, cuánto no, exagerado, no exagerado, no me importa. No es el punto. Mi punto es, una vez que se introduce el orden, repentinamente la sociedad mejora. Cuando hay claridad de lo que está bien y lo que está mal, repentinamente las cosas mejoran. Y lo que se está produciendo en muchas partes del mundo, en casi todo el mundo, es que la claridad se va perdiendo. Y por lo tanto, la realidad de los países está deteriorándose tremendamente rápido. Entonces, eso significa que tenemos dos facetas esta segunda faceta, la tenemos que manejar también. Y esta segunda faceta, entonces, tiene que ver con dos cosas distintas. ¿Qué es lo que hace Hashem? Y cómo nosotros enfrentamos esa situación nueva que Akadosh Baruj Hu trae. ¿Okay? Eso es, en el fondo, el desafío que tenemos. Y esto tiene que ver siempre con la tefilá. La tefilá está constituida como una forma en la que yo converso con Akadosh Baruj Hu. Y en la conversación que tengo con Akadosh Baruj Hu, que eso probablemente ustedes lo han escuchado 1000 veces, en la conversación que uno tiene con Akadosh Baruj Hu, hay dos partes. ¿Qué es lo que yo rescato de lo que Hashem hace? Y cómo yo enfrento en función de la situación que yo tengo que enfrentar. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, en un rato más. Ahora, Akadosh Baruj Hu presenta esta situación, pero la puede presentar de dos formas distintas. Como siguiendo nuestra línea, en realidad siempre lo hacen con las dos formas distintas al mismo tiempo, pero... ¿Cómo estás? Me saltó. Entonces siempre lo hace Akadosh Baruj Hu de dos formas al mismo tiempo. Una, guiando, se está grabando, por si acaso. Se está grabando, por si acaso. Siempre lo hace de dos formas al mismo tiempo. Por un lado, él tiene un plan. Ese plan se va a cumplir porque a Hashem siempre le resultan las cosas que quiere hacer. ¿Okay? No es pregunta. Eso va a pasar. La pregunta es cómo él ordena las cosas para que mientras está cumpliéndose su plan, también estemos nosotros funcionando como parte de ese plan. ¿De acuerdo? Nuestro rol, por eso, como lo decíamos la semana pasada, él puede ser un moshel, un dictador, un déspota, o puede ser un melech, depende de nosotros. Nosotros lo aceptamos, nosotros nos gusta la idea de que él nos dirija, entonces es un melech. A nosotros no nos gusta, él va a hacer lo necesario para que las cosas funcionen igual, solo que va a ser en contra nuestra. Ese es todo el punto. Y funciona como moshel con el resto de las naciones, porque las naciones en el mundo, en general, hay gente que no, pero en términos generales, las naciones del mundo no quieren que Hashem maneje la película, quieren manejarla ellos. Y de paso lo que hacen es destruir su relación con Hashem. Entonces Hashem, como igual su plan va a funcionar, los dirige a pesar de lo que quieran hacer. Tenemos gente cerca nuestro que demuestra muy fehacientemente eso. Akadosh Baruj Hu
No sé si han visto la cantidad de terremotos y temblores que ha habido alrededor nuestro. Es muy interesante. Porque Akadosh Baruj Hu está manejando las cosas de forma, no solamente con los terremotos, como lo que pasó con Nasrallah, también lo hizo Hashem. Nosotros hicimos nuestra parte, pero el hecho que pueda funcionar, Porque él lo dirige. Bidyuk, él lo maneja. Entonces, estas son las dos facetas. Por un lado, él maneja la dirección en la que las cosas van avanzando. Por otro lado, nos permite ser partícipes de este plan o no, dependiendo de cómo nosotros nos comportamos. ¿De acuerdo? ¿De qué depende para nosotros? Entonces depende de dos cosas. La responsabilidad que queremos tomar de ser parte del plan, uno. La segunda faceta es de cómo podemos ver lo que Hashem hace. Y eso es un desafío que depende del nivel en el que estamos. Pero fíjense lo interesante. Depende del nivel cómo se presenta la realidad. ¿Correcto? Si nuestro nivel mejora, entonces la realidad se vuelve más ordenada, más clara, más evidente que Hashem existe. Todo funciona. A medida que nosotros bajamos de nivel, las cosas se deterioran, cada vez es más difícil verlo. Pero siempre se puede ver. Este es el concepto de Olam, que Hashem se oculta, ¿no?, en el mundo. Olam es mundo, Ne'elam, como que se oculta, como que no está, como que uno no lo ve. ¿Qué significa no lo ve? Piensen en la Shoah. Piensen en el 7 de octubre. Acá. ¿Está en silencio? Ah, no. Entonces, en el fondo, en el 7 de octubre, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente preguntó, ¿dónde estaba Hashem que no nos protegió? ¿Cómo la pregunta? Mijla? Porque lo que pasó fue terrible. Y cuando pasa algo terrible, es difícil ver cómo Hashem está presente. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Joder. Ok. Entonces, escuché a el Rab Rosenblum, hizo un pequeño comentario que me pareció excelente, se los quiero compartir. Dijo que sucedió lo siguiente, el Rab Elbaz es uno de los Jajmei Torah, o sea, el presidente del Jajmei Torah hoy, un Rab muy importante del mundo sefaradí. Cuando él tenía como 30 y algo años, lo llamaron en la guerra, durante o después de la guerra de Yom Kippur, a un grupo de militares que habían estado en el combate. Y estaba haciendo un shiur de Kiruv, como para acercar gente a Yadut. Entonces les estaba hablando, qué sé yo, uno de los generales o capitanes que estaban ahí le hizo una pregunta al Rab. Le dijo, ¿dónde estaba Hashem cuando nosotros estábamos en Yom Kippur y nos atacaron? Entonces el Rab le contestó, muy interesante, le dijo, si yo te demuestro que esto estaba escrito hace casi 100 años, que iba a pasar, y que Hashem tuvo Rahmanut, y que fue bueno con nosotros, ¿qué haces? Entonces el capitán o general, no sé cuál era el cargo que tenía, le dijo, si usted me lo muestra, hago teshuvá. Entonces el Rab Elbaz le trajo un Ben Ish Chai. El Ben Ish Chai era un gadol del final del siglo XIX y que vivió hasta principios del siglo XX en Bagdad, en
Irak. Y él en Irak escribió que en Yom Kippur los pueblos iban a tratar de destruirnos. Exactamente la fecha, exactamente lo que pasó. Y el motivo por el que no fue peor es porque nosotros estábamos haciendo Yom Kippur. Es decir, porque nosotros respetábamos Yom Kippur, nos salvamos de una tragedia muchísimo más grande de la que podría haber sido. Que efectivamente, si ustedes, yo les puedo contar milagros, pero impresionantes que sucedieron en esa guerra, quizás como hay uno que a mí me encanta contar, porque nadie lo nota, pero es tremendo. En el norte, espero no pasarme, en el norte había un pelotón de tanques, había 12 tanques. 2 de ellos estaban malos, no funcionaban, 12. 2 no funcionaban, 10. Tajles. Un tanque puede portar 70 proyectiles. ¿Okay? Los tanques de la época eran unos tanques que eran de la Segunda Guerra Mundial. Y no tenían visión infrarroja y no tenían un montón de características de los tanques modernos. Se tenían que apuntar a pulso. ¿Okay? Contra ellos había una parte de los tanques de Siria, en el norte, en el Golán. ¿Okay? Y la situación era la siguiente. Estos 12 tanques tenían que defender el ataque de los 350 tanques que venían en contra. 350 tanques. ¿Ok? Había 10 tanques funcionando. O sea que en realidad pueden ir hay un lugar en el norte, en el Golán, donde pueden ver la película de las cosas. Yo estuve ahí varias veces. Uno de los comentarios que me llama mucho la atención es que hay montones de cosas que pasaron. Tengo un documental sobre ese combate en particular. Si ustedes quieren verlo, a lo mejor más entretenido que... Bueno, resulta que los tanques que tenían los sirios eran tanques con visión infrarroja. ¿Cómo están? Los tanques sirios tenían visión infrarroja. Van a poder dejarlo en el recreo porque ya... Y podían disparar y eran más rápidos. Eran tanques rusos mucho más rápidos. Había 350 contra 10, ¿ok? Con visión infrarroja contra no visión infrarroja, y atacaron de noche. Y una noche en la que no se veía nada. El comandante, que es un héroe de combate y que lo subieron a general después de este combate, los tanques empezaron a escaparse porque no tenían cómo ganar. Este comandante de esta guarnición de tanques dijo: si pasan, los 350 tanques pasan, van a penetrar las defensas y van a atacar contra Tiberias y contra Tzfat y no vamos a tener cómo controlarlo. Así que no me importa cuántos de ustedes se vayan, yo vuelvo al ataque. Volvieron, después de la primera andanada, quedaban 6 tanques. O sea, de los 10, bajamos a 6. Y estos 6 tanques decidieron seguir. Creo que eran 6 los que quedaban. Siguieron y atacaron. Pero no estaban viendo nada. Porque estaba oscuro y no tenían visión infrarroja. Y los tanques rusos sí tenían, y se veía el faro, podían ver el faro rojo cuando los apuntaban y cuando estaban listos para destruirlos. Eso es lo único que podían ver. El comandante dio la siguiente instrucción: disparen a lo negro. Disparen a la oscuridad. Disparen. Digamos que eran 10 los tanques que quedaban, cosa que no es verdad. Vamos a suponer que eran 10. ¿Cuántas municiones podía tener, suponiendo que no dispararon ninguna? 70. ¿Cuántos disparos tenían en total? 700. Muy bien las matemáticas. ¿Cuántos tanques tenían que destruir? 350. Para destruir 350 tendrían que haber pegado 1 de cada 2 tiros.
y estaban disparando al oscuro. O sea, disparen, vean a lo que llegan. Los destruyeron a todos. No. Ay, no es posible. Y quedaron 4 tanques que sobrevivieron. Es absolutamente no entendible. Evidentemente es un NES. Él, el comandante ¿De cuál? de este grupo de tanques. Les puedo mostrar el documental de esto. Él dice que es un milagro. Sin ir más lejos. Él dice que es un milagro porque no había cómo que ganaran. Y ganaron. Ese es el ataque de lo que se llama el Emek Abajá, el Valle de los Llantos. Por la cantidad de tanques que fueron destruidos. Y se salvaron 4. No tiene ninguna lógica. Ninguna lógica por donde ustedes lo vean. Kadosh Baruj Hu nos ayuda. Y nos ayudó porque estábamos en Yom Kippur. El año pasado entraron 2.000 más, pero al menos 2.000, hay quienes hablan de 3.000 terroristas. Murió 1.200 personas alrededor y se llevaron 254 personas prisioneras y muertos algunos, vivos otros. En total, estamos hablando del orden de 1.600 personas más 350, alrededor de 350 que murieron en el combate tratando de recuperar la tierra. O sea que estamos hablando en total del orden de 2.000 muertos. ¿Ok? Entre 1.800 y 2.000 muertos. Un montón. Eran entre 2.000 y 3.000 los que entraron, sin que pudiéramos defendernos. Debió haber sido mucho más grande la mortandad. Mucho, mucho, mucho más grande. Y no hubo muertos casi. Comparativamente. Hubo montones de muertos. Pero con respecto a lo que podría haber sido, muchísimo menos. Entonces, sí, Akadosh Baruj Hu nos hizo un despierten. Pero lo hizo con Gesed. En principio, podemos ver a Akadosh Baruj Hu también en la parte en que está oscuro. Incluso en eso podemos verlo. Incluso en la Shoah podemos verlo. Incluso las consecuencias de la Shoah podemos verlo. Pero tenemos que poder verlo y querer verlo. Eso es parte de nuestro trabajo. Una vez que vemos lo que Akadosh Baruj Hu hace, ¿cuál es nuestro compromiso para poner nuestro lado? Y de eso vamos a hablar la próxima clase, que es en 5 minutos. ¿Ok?